tema que quiero compartir en esta noche se titula El potencial que ve el Señor en nosotros, hermano. De todo el testimonio que hemos dado, por ejemplo, la hermana Sara, la hermana Rosita, Emily, Miguel, Antolín, Arminda, y la Blanqui, todo lo que componemos este grupo de hermanos, Él nos ve el potencial que nosotros podemos dar más en la obra, en su obra por el Evangelio, hermana. Tenemos un ejemplo, así, que eso está en Lucas 8, 38 al 39. Habla acá en el versículo 38, habla el que era endemoniado de Gadareno, ¿verdad? Esta persona en el versículo 38 él era un endemoniado, una persona que no tenía una casa fija, totalmente estaba desnudo y vivía en los sepulcros, hermano. Pero ¿qué pasó? Cuando se encontró con Jesucristo? Hubo un cambio radical en su persona, una transformación de vida realmente interesante. Pero Jesús no miró lo actual que un endemoniado, una persona que no servía para nada, una persona que estaba fuera de lugar. Jesús no miraba eso, sino que Jesús miraba lo que puede hacer Él en la obra del Señor. Y así también a cada uno de nosotros el Señor nos mira qué podemos hacer más en la obra del Señor, hermano. Vamos a ir haciendo un resumen así brevemente. El primer ítem tenemos una vida errante. La palabra errante significa, hermana, trastornada sin rumbo, como el caso de este endemoniado. Dice que este endemoniado solo vivía en los sepulcros, dice. Además, en otro ejemplo tenemos, por ejemplo, la negación de Pedro que le negó a Jesús 3 veces antes que cante el gallo. Eso está en Lucas 22, 61, hermano. Pedro era una persona impetuosa. ¿Sabe qué es ser impetuosa? Puatarará, digamos, ¿verdad? Es más o menos así. Él quería ser siempre el primero en todo. Pero en Mateo 14, 31, de tanto que él quería caminar por la agua, se cayó, se hundió, ¿verdad? Porque le faltó carácter. Y la palabra carácter significa firmeza, no tuvo firmeza. Son historias, ¿verdad? De una vida errante, de una vida que todavía no han conocido perfectamente al Señor Jesús. Después hablamos de Pedro, también seguimos hablando, ¿verdad? Que utilizaba la violencia, que utilizó la violencia. Usted se recuerda cuando Jesús iba a ser apresado, él sacó la espada, ¿verdad? Y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Eso está en San Juan 18, 10, hermano. Ahora vamos a estudiarle a Pablo. En el momento de que Esteban estaba siendo apedreado, ¿verdad? Los testigos pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven, dice, fíjense, de un joven llamado Saulo, que para nosotros es Pablo, ¿verdad? Eso está en Hechos 7, 58, 59, ¿verdad? Una persona, Saulo, ¿verdad? Totalmente fuera de lugar, una persona que aceptaba la ejecución de Esteban, hermano, y Esteban que estaba siendo apedreado. Además, Saulo consentía. ¿Qué significa consentir? Aceptaba él la ejecución de Esteban y la muerte de Esteban. Eso está en Hechos capítulo 8, versículo 1. Además, Saulo dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, hermano, que él respiraba amenaza de muerte a los discípulos del Señor. Ustedes saben que eso es, hermano. Dice que él respiraba amenaza de muerte. Saulo, estamos hablando del apóstol Pablo, ¿eh? Saulo en su historia antigua respiraba amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, hermano. Luego, Saulo perseguía a los discípulos para apresarlos. Eso está en Hechos 9, versículo 2.
Una vida errante, una vida sin rumbo, hermano. Ahora bien, ahora viene el segundo tema, que es una vida transformada, una vida transformada. Tenemos lo siguiente: el que era endemoniado, el que era tiempo pasado endemoniado, en ese tiempo una vida transformada por Jesús, publica y da testimonio de las grandes cosas que hizo Dios por él, hermano. Él se fue a publicar en su casa, en su barrio, en su pueblo, a todo lo que el Señor Jesús hizo por él, hermano. Pedro, que le negó 3 veces al Señor antes que cante el gallo, que utilizó la violencia, fue una persona impetuosa. Aún así, hermano, Cristo cambió su vida. Cristo transformó su vida de lo que es, a tal punto que fue uno de los apóstoles que escribió 2 libros. Ese cambio de lo que fue Pedro, él escribió 2 libros. Una persona con carácter, y en aquel tiempo no tenía firmeza todavía, hermano. Todo el trabajo en la obra del Señor que se hizo, que se menciona en los libros, en los primeros capítulos de Hechos también, como él incursionaba la predicación, se convirtieron 3,000 personas, luego 5,000 personas, y toda esta historia, ¿verdad? Cómo Cristo transforma la persona, una vida cambiada al servicio del Señor, ¿no? Luego, la historia de Pablo, tremendo, hermano, este hombre que respiraba amenaza de muerte a los discípulos. Cristo transformó esa vida, hermano. Cristo transformó a una vida teniendo un historial incuestionable, en la obra de su trabajo arduo del apóstol Pablo, ¿verdad? En cuanto a llevar el evangelio para que muchos sean salvos. Inclusive en Romanos 15:20 dice, me esforcé en el evangelio. Él se esforzó, hermano. Una persona que respiraba amenaza de muerte a los discípulos del Señor, era en ese entonces ya un apóstol, ¿verdad?, que trabajaba en la obra del Señor. Todo lo que él pasó por amor de Cristo, escribió 13 libros. Ahí después le voy a decirle quién me va a corregir. Escribió 13 libros, hermano. Una persona que respiraba amenaza de muerte a los seguidores de Cristo, ahora él estaba escribiendo 13 libros. Y se supone, hermano, de que el libro de Hebreo también él lo escribió. No dice quién escribió, pero se supone por la forma que él explica el hebreo, hermano. Formó iglesia, discípulos, ancianos, de todo se hizo y de todo para llevar el evangelio en todos los lugares posibles, hermano. Te cuento esto así en forma, es un tema de oración, hermano. Todo lo que es una vida errante, ¿verdad? Con ejemplo de este endemoniado, de Pedro, de Pablo, una vida transformada de lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona. Ese endemoniado allá era un discípulo del Señor que publicaba el testimonio de Jesús en su barrio, en su casa, en su pueblo. Pedro, que era una persona impetuoso, en términos guaraní, no tenía carácter, pero ahora a través de él, hermano, 3,000 a 5,000 almas se convirtieron. Y Pablo, una historia incuestionable de todo lo que él hizo en el Evangelio del Señor. Escribió 13 libros aproximadamente, hermano. Ahora bien, el tercer tema que nos compete a nosotros, hermano. Le di ejemplo de una vida errante, un ejemplo de una vida cambiada, transformada al servicio del Señor. El tercer tema es una vida transformada de tú y yo. Una vida transformada de tú y yo. A un propósito que el Señor nos llamó, hermano, a que estemos en este tiempo de pandemia. Nos llamó el Señor
antes de la fundación del mundo, creo, en este tiempo de pandemia. ¿Para qué nos llamó, hermano? Les voy a contar para qué nos llamó. Y tendrá, hermano, ahora ya no le voy a contar el tiempo pasado de Arminda, ni de Sara, ni de Jorge Cano, ni de Esperanza. Vamos a contar la historia de lo que somos ahora. Ahora somos, ya andamos sabiamente con lo de afuera. Cuando hablamos sabiamente de lo de afuera, son los del mundo, tu vecino, tu parentela, tu compañero de trabajo, cuidando nuestro testimonio, hermano, cuidando nuestro testimonio a favor del Señor. Eso está en Colosenses 4:5. Ahora ya cuidamos nuestro vocabulario. Probablemente en aquel tiempo pudimos decir palabras que no tendríamos que haber dicho, ¿verdad? Irreproducible, como dice la Biblia, pero ahora cuidamos esos detalles, hermano, que nuestro vocabulario ante de los demás sea con mucha amabilidad y dulzura hablando del Señor. Eso está en Colosenses 4:6. Esos cambios, hermanos, que en cada uno de nosotros el Señor nos hizo, ¿verdad? Para su gloria y para este tiempo de pandemia, Él nos hizo estos cambios. Vamos a ir más adelante. Ahora ya somos ejemplos de los demás en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y pureza. Eso está en 1 Timoteo 4:12. ¿Para qué somos ejemplos en este tiempo de pandemia? Para los demás en conducta, amor, espíritu y pureza, hermano. Que la gente vea que somos hijos de Dios, hermano. Ya no nos enredamos en los negocios de la vida. Y los negocios de la vida son, hermanos, aquellos que obstaculizan realmente una vida continua, una comunión íntima con el Señor. Ya cuidamos ahora esos detalles y nuestra prioridad en este momento de pandemia es la persona del Señor Jesús. Como dijo la hermana Mirta hace rato en Salmo Jeremías 32, versículo 27, hermano, para Dios nada es imposible. Y el Señor nos trajo en este tiempo, en esta iglesia de Villaliza, para lo siguiente, hermano, que no nos enredemos en los negocios de la vida. Prioridad absoluta debe ser la persona del Señor Jesús en su obra y también en conducta nuestra mano. Eso está en Hechos 20, versículo 24, hermano. Ahora procuramos con mucha diligencia presentarnos ante Dios aprobado. Que más que menos, hermano, Mirta, Sara, Arminda, Miguel, Antolín, cada uno de nosotros hacemos lo imposible para agradarle a Dios con nuestro estudio, con nuestra memorización, con nuestra participación en esto de la iglesia y un montón de cosas que hacemos para su gloria, hermano. Entonces, hermano, la conclusión. ¿Para qué Dios justamente en este tiempo de pandemia nos preparó como iglesia de Villaliza y un sinfín de iglesias en todo el mundo? Pero vamos a hablar de nuestra iglesia de Villaliza, hermano. ¿Para qué nos preparó en este tiempo justamente a la iglesia de Villaliza que somos nosotros, hermano? Primero, le voy a leer, hermano, Lucas 8, versículo 15. Les leo, hermano, Lucas 8, versículo 15. ¿Para qué Dios nos preparó justamente en este tiempo de pandemia? Lucas 8, versículo 15 dice, mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, Para eso, hermano, el Señor nos destinó en este tiempo de pandemia para componer la iglesia de Villaliza, para que nosotros, todos juntos como iglesia, podamos realmente, hermano, retener la palabra, carácter, firmeza
y que nuestra oración sea oída al Señor en cuanto a este virus invisible y dar mucho fruto, hermano. ¿Qué significa dar mucho fruto? Esto que están haciendo ustedes, memorizar, compartir con los hermanos, llamar, ayudar a los enfermos. Para eso el Señor nos puso como iglesia Villaliza, para dar todo lo que podemos dar al prójimo, hermano, y orar constantemente para que el Señor ponga límite a esta situación, hermano. Entonces, a pesar de los obstáculos, como dice la hermana Mirta, mucho problema, mucho quebranto, salir afuera es problema, pero la paz que tiene ella y su marido y su familia no es comparable, hermano, con el problema que está ahí en la calle, hermano. Y el Señor, cuando nos va a utilizar en la oración, en lo que sea, Él nos va a dar paz, hermano, para que nosotros transmitamos paz también a lo del mundo, hermano, y ganemos muchas almas para llevar a los pies del Señor. Y acá en Lucas 8, versículo 15, dice que dan fruto con perseverancia. Y la palabra perseverancia es lo que el hermano Miguel estaba explicando, hermano. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo lo que nos proponemos hacer, hagamos todo para la gloria del Señor, pero con perseverancia. Y la palabra perseverancia significa de continuo, hermano. No nos cansemos, hermanos, de orar como iglesia por este problema, por este enemigo invisible, que en el tiempo señalado el Señor va a dar punto final, hermano. ¿Y para qué va a dar punto final? Porque Él nos puso en este tiempo como iglesia de Villaliza para que sigamos perseverando en la oración, así como lo explicó la hermana Sara, que seamos perseverantes en la oración y en el tiempo señalado, hermano, el Señor va a dar punto final. Hermano, me gustaría que la iglesia de Villaliza sea ejemplo, columna y baluarte de la verdad, así como lo fue este endemoniado de Gadareno, así como lo fue el apóstol Pedro y así como lo fue el apóstol Pablo, y sin fin de hombres que tuvieron carácter y firmeza en la obra del Señor. Que nuestra iglesia Villaliza sea también columna y baluarte de la verdad. Y gracias a Dios que Él nos puso en este tiempo de pandemia para que podamos nosotros predicar, evangelizar y orar constantemente por aquellos que necesitan realmente al Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga, hermano, y su palabra, y que sigamos creciendo en conocimiento y también en, como dice el hermano Miguel, extender un poco más nuestra tienda, hermano.